Lea la Biblia en un año, 73 libros, día 106. Gálatas capítulo 4 al capítulo 6. Salmo 106. San Lucas capítulo 7, del versículo 29 al 50. Gálatas capítulo 4. Ahora yo digo, mientras el hijo del dueño de casa es aún niño, no tiene ninguna ventaja sobre los esclavos, a pesar de que es dueño de todos ellos. Está sometido a quienes lo cuidan o se encargan de sus asuntos hasta la fecha fijada por su padre. De igual modo, también nosotros pasamos por una etapa de niñez y estuvimos sometidos a las normas y principios que rigen el mundo. Pero cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, que nació de mujer y fue sometido a la ley, con el fin de rescatar a los que estaban bajo la ley, para que así recibiéramos nuestros derechos como hijos. Ustedes ahora son hijos, por lo cual Dios ha mandado a nuestros corazones el espíritu de su propio Hijo, que clama al Padre, Abba, o sea, papá. De modo que ya no eres esclavo, sino hijo, y siendo hijo, Dios te da la herencia. En otros tiempos no conocían a Dios y sirvieron a los que no son dioses. Pero si ahora conocen a Dios, o más bien Dios los ha conocido a ustedes, ¿cómo pueden volver a normas y principios miserables y sin fuerza? ¿Quién quieren ser de nuevo sus esclavos? Y van a observar ciertos días y las lunas nuevas y tal tiempo y ese año. Me temo que todas mis penas hayan sido inútiles. Les ruego, hermanos, que me imiten a mí, como yo me hice semejante a ustedes. Siempre me han tratado bien. Recuerden que en los comienzos, cuando les anuncié el Evangelio, yo estaba enfermo. Aunque mis pruebas eran una prueba para ustedes, no me despreciaron ni me rechazaron, sino que me acogieron como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Porque se perdió la alegría de aquel tiempo, no miento, pero se habrían sacado los ojos para dármelos. Y me he vuelto un enemigo ahora, porque les digo la verdad. Esa gente les demuestra mucho interés, pero no es para bien. Quieren apartarlos de mí y que se interesen por ellos. Ojalá ustedes fueran siempre objeto de gran atención, y no solamente de la mía, cuando estoy con ustedes. Hijitos míos, de nuevo sufro por ustedes dolores de alumbramiento, hasta que Cristo haya tomado forma en ustedes. Cuánto desearía estar ahora con ustedes y hablarles de viva voz, porque ya no sé qué hacer por ustedes. Ustedes que quieren obedecer a la ley, díganme, ¿acaso la entienden? Está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la mujer libre, su esposa. El hijo de la esclava le nació como cualquier ser humano, mientras que el hijo de la libre se lo debía a una promesa de Dios. Aquí hay una figura y reconocemos 2 alianzas. La primera, la del monte Sinaí, es Agar, que da a luz esclavos.
Agar era de Arabia, donde está el monte Sinaí, y representa a la Jerusalén actual, que es esclava. Yo mismo, lo mismo que sus hijos. En cambio, la Jerusalén de arriba es libre y es nuestra madre. La Escritura dice: alégrate, mujer estéril y sin hijos, estalla en gritos de alegría, tú que no has conocido los dolores de parto, pues muchos serán los hijos de la madre abandonada, más que los de la que tenía marido. Hermanos, ustedes, como Isaac, son hijos de la promesa. Pero, así como entonces el hijo, según la carne, perseguía a Isaac, hijo según el espíritu, lo mismo pasa ahora. ¿Y qué dice la Escritura? Echa a la esclava y a su hijo, porque el hijo de la esclava no puede compartir la herencia junto al hijo de la mujer libre. Hermanos, nosotros somos hijos de la mujer libre y no de la esclava. Cristo nos liberó para ser libres. Manténganse pues firmes y no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud. Yo, Pablo, se lo digo, si ustedes se hacen circuncidar, Cristo ya no les servirá de nada. De nuevo declaro a todo el que se haga circuncidar, ahora estás obligado a practicar toda la ley. Ustedes que se ganan méritos con las observancias de la ley, se han desligado de Cristo y se han apartado de la gracia. Ahora nosotros, en cambio, el Espíritu nos da la convicción de que por la fe seremos tales como Dios nos quiere. Para los que están en Cristo Jesús, ya no son ventajas el tener o no tener la circuncisión. Solamente vale la fe que actúa mediante el amor. Ustedes caminaban bien. ¿Quién les dio la señal de detenerse para que ahora no sigan la verdad? Porque esa no era la voz de aquel que los llamó. Aunque la levadura sea poca, hace fermentar toda la masa. Tengo la convicción en el Señor de que piensan como yo, pero el que los perturba, sea quien fuere, debe ser juzgado. Por mi parte, hermanos, si mantuviera la circuncisión, ¿creen que seguiría siendo perseguido? Pero con eso habría removido el escándalo de la cruz. ¿Y por qué no llegan hasta mutilarse esos que los perturban? Nuestra vocación, hermanos, es la libertad. No hablo de esa libertad que encubre los deseos de la carne, sino del amor por el que nos hacemos esclavos unos de otros. Pues la ley entera se resume en una frase: amarás al prójimo como a ti mismo. Pero si se muerden y se devoran unos a otros, cuidado, que llegarán a perderse todos. Por eso les digo, caminen según el Espíritu, y así no realizarán los deseos de la carne. Pues los deseos de la carne se oponen al Espíritu, y los deseos del Espíritu se oponen a la carne. Los dos se contraponen, de suerte que ustedes no pueden obrar como quisieran. Pero dejarse guiar por el Espíritu no significa someterse a la ley. Es fácil reconocer lo que proviene de la carne: libertad sexual, impurezas y desvergüenzas, culto de los ídolos y magia, odios, ira,
y violencias, celos, furores, ambiciones, divisiones, sectarismo y envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Les he dicho, y se lo repito, los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es caridad, alegría, paz, comprensión de los demás, generosidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio de sí mismo. Estas son cosas que no condenan ninguna ley. Los que pertenecen a Cristo Jesús han crucificado la carne con sus impulsos y deseos. Si ahora vivimos según el Espíritu, dejémonos guiar por el Espíritu. Despongamos toda vanagloria. Dejemos de querer ser más que los demás y de ser celosos. Hermanos, si alguien cae en alguna falta, ustedes, los espirituales, corríjanlo con espíritu de bondad. Piensa en ti mismo, porque tú también puedes ser tentado. Lleven las cargas unos de otros, y así cumplirán la ley de Cristo. Si alguno se cree algo, cuando no es nada, se engaña a sí mismo. Que cada uno examine sus propias obras, y si siente algún orgullo por ellas, que lo guarde para sí, y no lo haga pesar sobre los demás. Para esto sí, que cada uno cargue con lo suyo. El que se hace instruir debe retribuir al que lo instruye, con cualquier cosa que tenga. No se engañen, nadie se burla de Dios. Al final, cada uno cosechará lo que ha sembrado. El que siembra en la carne y en la propia, cosechará de la carne corrupción y muerte. El que siembra en el Espíritu, cosechará del Espíritu la vida eterna. Así pues, hagamos el bien sin desanimarnos, que a su debido tiempo cosecharemos si somos constantes. Por consiguiente, mientras tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, y especialmente a los de casa, que son nuestros hermanos en la fe. Miren, qué letras tan grandes estoy trazando. Esta es mi letra. Los que tratan de imponerles la circuncisión son sobre todo gente preocupada por ser más considerados en el mundo. No quieren que la cruz de Cristo les acarree problemas. Por estar circuncidados, no es que observan la ley, tan solo les interesa la marca en el cuerpo y se sentirían orgullosos de que ustedes la tuvieran. En cuanto a mí, no quiero sentirme orgulloso más que de la cruz de Cristo Jesús, nuestro Señor. Por Él, el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. No hagamos ya distinción entre pueblo de la circuncisión y mundo pagano, porque una buena creación ha empezado. Que la paz y la misericordia acompañen a los que viven según esta regla, que son el Israel de Dios. Por lo demás, que nadie venga a molestarme, pues me basta con llevar en mi cuerpo las señales de Jesús. Hermanos,
Que la gracia de Cristo Jesús, nuestro Señor, esté con su espíritu. Amén. Salmo 106. Aleluya. Den gracias al Señor, porque Él es bueno, porque su amor perdura para siempre. ¿Quién contará las hazañas del Señor y hará que oigamos toda su alabanza? Felices los que respetan el derecho y practican la justicia en todo tiempo. Acuérdate de mí, Señor, tú que amas a tu pueblo, que tu visita traiga tu salvación. Que veamos la dicha de tus elegidos, nos alegremos con el gozo de tu pueblo y nuestro orgullo sea el de tu familia. Junto con nuestros padres hemos pecado, cometimos una falta, somos culpables. Nuestros padres en Egipto no entendieron nada de tus milagros, se olvidaron de tus favores sin cuento, se rebelaron contra el Altísimo junto al Mar Rojo, pero en virtud de su nombre los salvó para que su valentía fuera conocida. Increpó al Mar Rojo y se secó, los condujo por el fondo como en el desierto. Los salvó de manos del que los odiaba y los libró de manos del enemigo. Las aguas cubrieron a sus adversarios, ni uno solo de entre ellos escapó. Entonces creyeron en sus palabras y cantaron su alabanza. Pero pronto se olvidaron de sus obras y no contaron con su providencia. Se despertó su gula en el desierto y en la estepa pusieron a Dios a prueba. Él les concedió lo que pedían, se lo dio hasta que tuvieran asco. Envidiaron a Moisés en el campamento y a Aarón, el santo del Señor. Se abrió la tierra y se tragó a Datán. Se cerró sobre la banda de Abirón. Un fuego se encendió contra su grupo. Una llama devoró a esos malvados. Luego en Horeb se hicieron un ternero y se postraron ante un metal fundido. Cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come pasto. Se olvidaron de Dios que los había salvado, del que hizo grandes cosas en Egipto. Milagros en el país de Cam y un prodigio asombroso en el Mar Rojo. Entonces habló de exterminarlos, a no ser porque su elegido Moisés se puso en la brecha frente a él para impedir que su ira los destruyera. Despreciaron una tierra de delicias, no creyeron en su palabra. Se quedaron en sus tiendas criticando en vez de escuchar la voz del Señor. Alzó su mano sobre ellos y juró que los haría caer en el desierto. Dispersaría su raza entre los paganos y los esparciría entre los países. Se sometieron a Baal peor, comieron de los sacrificios de los muertos. Tanto lo irritaron con esas prácticas que una plaga se desató contra ellos. Entonces surgió Finhas e intervino, y el flagelo se detuvo. Ese fue un mérito, se lo reconoce por generaciones para siempre. Lo irritaron en las aguas de Meribá, por su culpa le fue mal a Moisés, pues agriaron su espíritu y sus labios hablaron lo indebido. No acabaron con los pueblos que el Señor les había ordenado. Se mezclaron con los paganos y aprendieron sus modos de comportarse.
Sirvieron a los ídolos que fueron una trampa para ellos. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. Derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, sacrificados a los ídolos de Canaán, y el país quedó manchado de sangre. Se mancharon con esas acciones, se prostituyeron con tales prácticas. La cólera del Señor se encendió contra su pueblo y tuvo horror de su propia gente. Los entregó en manos de los paganos, y los que los odiaban los dominaron. Los oprimieron sus enemigos. A su yugo debieron doblegarse. ¿Cuántas veces no los liberó? Pero ellos, rebeldes a sus consejos, se sumían en su culpa. Mas apenas los veía en la miseria y escuchaba sus clamores, se acordaba de su alianza con ellos y se compadecía según su gran amor. Así hizo que de ellos se apiadaran todos los que los habían capturado. Oh Señor y Dios nuestro, sálvanos, júntanos de entre las naciones, para que demos gracias a tu santo nombre, y sea nuestra gloria tu alabanza. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, desde siempre y para siempre. Que todo el pueblo diga amén, aleluya. San Lucas capítulo 7, versículos 29 al 50. Todo el pueblo escuchó a Juan, incluso los publicanos confesaron sus faltas y recibieron su bautismo. En cambio, los fariseos y los maestros de la ley no pasaron por su bautismo, y con esto desoyeron el llamado que Dios les dirigía. ¿Con quién puedo comparar a los hombres del tiempo presente? Son como niños sentados en la plaza, que se quejan unos de otros. Les tocamos la flauta y no han bailado. Les cantamos canciones tristes y no han querido llorar. Porque vino Juan el Bautista, que no comía pan ni bebía vino, y dijeron: está endemoniado. Luego vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: es un comilón y un borracho, amigo de cobradores de impuestos y de pecadores. Sin embargo, los hijos de la sabiduría la reconocen en su manera de actuar. Un fariseo invitó a Jesús a comer. Entró en casa del fariseo y se reclinó en el sofá para comer. En aquel pueblo había una mujer conocida como una pecadora. Al enterarse de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, tomó un frasco de perfume, se colocó detrás de él a sus pies y se puso a llorar. Sus lágrimas empezaron a regar los pies de Jesús, y ella trató de secarlos con su cabello. Luego le besaba los pies y derramaba sobre ellos el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado se dijo interiormente: si este hombre fuera profeta, sabría que la mujer que lo está tocando es una pecadora. Conocería a la mujer y lo que vale. Pero Jesús, tomando la palabra, le dijo: Simón, tengo algo que decirte. Simón contestó: habla, maestro. Y Jesús le dijo: un prestamista tenía 2 deudores. Uno le debía 500 monedas y el otro 50. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a ambos. ¿Cuál de los dos lo querrá más? Simón le contestó: pienso que aquel a quien le perdonó más. Y Jesús le dijo: has juzgado bien.
Y volviéndose hacia la mujer, dijo a Simón: ¿Ves a esta mujer? Cuando entré en tu casa, no me ofreciste agua para los pies, mientras que ella me ha lavado los pies con sus lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. Tú no me has recibido con un beso, pero ella, desde que entró, no ha dejado de cubrirme los pies de besos. Tú no me ungiste la cabeza con aceite, ella, en cambio, ha derramado perfume sobre mis pies. Por eso te digo que sus pecados, sus numerosos pecados, le quedan perdonados por el mucho amor que ha manifestado. En cambio, aquel al que le perdona poco, demuestra poco amor. Jesús dijo después a la mujer: tus pecados te quedan perdonados. Y los que estaban con él a la mesa empezaron a pensar: así que ahora pretende perdonar pecados. Pero de nuevo Jesús se dirigió a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.